hoy a través de la página de Facebook. Estamos en la página Facebook Guadalajara transmitiendo. Ya estaban conectados nuestros en esa página. Ya estamos. Ok, vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 12, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Ajá. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a tratar de leer otras traducciones también. La Nueva Versión Purificada dice: pero ahora no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Y la Nueva Traducción Viviente dice: ahora, amados hermanos, no con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Entonces, aquí hay algo muy importante. En una instrucción dice que no quiere que ignoremos acerca de los asuntos espirituales. Pablo fue muy, pues hizo énfasis a los corintios en ese sentido, aunque podemos entender también que los efesios también pudieron entender acerca de lo espiritual. En Hechos 19, en uno de los viajes misioneros, Pablo visitó Éfeso y había algunos de efesios que no habían recibido el poder de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo, y él le suministró, porque dice que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo les habla y fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a profetizar. Dos dones del Espíritu Santo manifestándose en los de Éfeso. Y a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, Pablo también hace referencia a vamos a Gálatas capítulo 3, por favor, también. Gálatas capítulo 3, por favor. La misma expresión de Hechos 19 cuando fue a Éfeso, Pablo a los Gálatas también le dice lo mismo. Vamos a leerlo en la Reina Valera, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice Pablo, Gálatas 3:2, por favor. Dice: eso solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso de recibir el Espíritu no significa nacer de nuevo o recibir a Cristo para nacer de nuevo y que ser templo del Espíritu Santo, sino esa expresión de Pablo de Hechos 19, que es la misma, prácticamente se refería a ser bautizados, ser revestidos de poder del alto y manifestarse por lo menos uno o dos dones, que era el de diversos géneros de lenguas y el de profecía, que fueron ahí que se vieron con los de Éfeso. Ahora bien, ahorita estamos viendo esencialmente este tema con la finalidad de poder ser capacitados, unos para la obra del ministerio u otros inclusive que les sirva para su vida cotidiana, su vida diaria, porque algún día, créalo, que lo vamos a necesitar los dones de fe, milagros y sanidades. Entonces, por consecuencia, es importante entenderlos, cómo opera el Espíritu Santo, cómo obra, cómo puede manifestarse aquí en la tierra para la sanidad a los enfermos, de qué manera nosotros podemos colaborar, contribuir y ser guiados por el Espíritu para que sea Cristo en nosotros manifestándose o manifestando la sanidad y los milagros. Este curso es precisamente para que seamos más efectivos en cómo podemos ver esa manifestación. Y le recuerdo que es teórico práctico, es para que usted, personas que están por internet también, y podamos compartir, podamos también nosotros fluir en esa manifestación del Espíritu, ¿ok?
Vamos a hacer entonces lo básico que hacemos, la práctica. Pongamos nuestras manos al frente y veamos si tenemos una mano más corta que la otra. Para los que nos ven por internet, por favor. Usted también se puede parar, por favor, y verifique si tiene una mano más corta que la otra. Y luego se sienta y checa si tiene un pie más corto que el otro, ¿ok? Si alguien tiene una mano más corta que la otra, pues chéquese. Y si alguien tiene un pie más corto que el otro, pues también siéntese, pegue su respaldo al fondo y verifique si está un pie más corto que el otro. Ahora, esta manera de ministrar o de poder orar por los enfermos es una manera demasiado práctica, sencilla, pero muy eficaz. Cuando fuimos a Mazatlán a dar, ahí fue un seminario, porque fue un seminario de 5 horas, 5 horas entre teoría y práctica. Comenzamos a las 5:30 y terminamos como a las 11:30 más o menos. Pero dimos elementos básicos o bases de qué manera se manifiesta ese poder. No creo que es exclusivo de ciertos y cuales grupos o de un evangelista principalmente, sino es de todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios podemos orar por los enfermos y manifestarse el poder del Espíritu Santo para liberarlos de un dolor, de una enfermedad. Pero Dios dejó esta manifestación precisamente porque una parte de la iglesia lo necesita. Hermanos que vienen por primera vez, personas que conocen a Cristo, la mayoría vienen dañados, o parte de los que ya tenemos tiempo. Podemos sufrir cosas, ¿no?, que suceden a raíz de cosas que andan en el aire, bacterias, virus, pero también por alguna cuestión, a lo mejor hasta la misma alimentación, si no nos alimentamos correctamente, puede afectar nuestro cuerpo. Sí sabía, ¿verdad? Comer muchas tortillas de harina no le va a ayudar, no le va a ayudar mucho. Entonces, comer mucho bolillo tampoco le va a ayudar. Comer muchos dulces y todo eso. Hay ciertos alimentos que te prohíben los médicos, los nutriólogos. Obviamente que tenemos que llevar una vida sana, pero si alguien no lleva una vida correcta, lo ideal es llevar una vida sana, ¿no? Es lo ideal. Hacer ejercicio, etcétera. Pero si alguien por ahí, aparte, algo que no corresponde a la alimentación, pudieran venir otras enfermedades que también la ciencia médica ha diagnosticado que vienen por otro tipo de circunstancias. Pueden ser psicosomáticas, es decir, problemas pueden ser sentimentales, problemas de pensamientos. Muchas enfermedades vienen por causa de ello. Porque a través de eso, del estrés, el sobreestrés, pues usted sabe que ya después del estrés viene el sobreestrés y después del sobreestrés ya viene lo que le llaman taquicardia. Cuando las personas empiezan a tener acelerado, que se le acelera aquí el corazón, ¿no? Y de ahí ya los lleva a otros problemas, como paros cardíacos, como problemas de embolias y otras circunstancias de otro tipo de enfermedades. Entonces, lo ideal primero es obviamente tener muy buena alimentación. El estrés en sí también va tendiente a que nos enfermemos. Si pasamos por muchos tiempos sujetos a momentos de estrés, de sobreestrés, pues nos va a llevar a una ansiedad posterior. Y esa ansiedad posterior pues nos va a llevar a otro tipo de enfermedades ya físicas, donde viene de la mente, pero luego se manifiesta en el cuerpo. Pero el Señor siempre proveyó ese poder precisamente para que la iglesia que esté pasando por circunstancias adversas, en primer lugar liberarlos de esa enfermedad en su cuerpo, porque hay ciertas enfermedades que nosotros sabemos que no son curables, ¿verdad? Que sabemos que hay ciertas enfermedades que definitivamente muchos no saben cuál es el origen esencial de ciertas enfermedades, pero muchos médicos o científicos dicen que ignoran exactamente de dónde provienen ciertas enfermedades. Pero sin embargo, Dios ha proveído una solución, son los dones de fe, milagros y sanidades. Es un recurso que nosotros podemos usar si lo creemos, obviamente, porque esto es por fe. Nadie podrá recibir nada si no es a través de la fe. Así de sencillo. Ahora bien, Dios ha proveído ese recurso, pero no toda la iglesia
acepta ese recurso. Hay personas que, al contrario, buscan textos bíblicos donde diga que de algo se tienen que enfermar. Cuando hablamos de los dones es para que Dios nos libre de la enfermedad, o en la enfermedad nos apoye, nos ayude y podamos ser libres de la enfermedad, de esa enfermedad, para vivir más tiempo sobre la tierra, por causa de su propósito, por causa de que Cristo sea manifestado a través de nuestras vidas. Sin embargo, entendemos que hay muchos diferentes tipos de doctrinas, y en ese tipo de doctrinas viene algo que nosotros le llamamos como un sistema cesacionista. El cesacionismo, obviamente que siempre va a entrar todo por palabras. Todo lo que usted cree un día entró por palabras, ¿sabía? Todo lo que ahorita creemos es porque un día lo oímos. Alguien nos informó. El temor viene también por estar escuchando continuamente las noticias. Si usted escucha continuamente, es que hay un gran porcentaje de mujeres que se mueren de cáncer de mama, y luego se empieza a ver estadísticas, y luego empieza a ver cómo surge ese mentado cáncer en las mujeres, y luego empieza a ver cuántas mujeres usted conoce que ya se murieron de eso. Pues ese tipo de información usted la mete en su mente, luego la cree en su corazón, y bueno, ahí vienen los problemas, ahí viene el temor, viene la ansiedad, viene el miedo, vaya, a que algún día eso le va a afectar a usted. Por eso no es muy bueno a veces estar oyendo noticias malas. Esas son malas noticias. El evangelio son buenas noticias. Que si alguien está enfermo, pues tenemos el poder de Dios para ser libres de las enfermedades. Pero como les digo, pues no todos utilizan este recurso del poder de Dios. Debemos de comprenderlo. Ok, entonces mire, quiero llevarlo a Marcos capítulo 4. Esto es una ley, vaya, que el Señor lo especificó, ley de siembra y de cosecha. Marcos 4:24, por favor, lo vamos a poner ahí en pantalla. Jesús les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún os añadirá a ustedes lo que oyen. ¿Se da cuenta? Siempre lo que oímos va a tener una añadidura. ¿Por qué? Porque un día lo oímos, se creó una estructura mental. Lo oímos, se creó una estructura mental, es decir, usted creó un pensamiento. Y ese pensamiento después lo bajó en su corazón, lo creyó. ¿Sabía que hay personas que si llega una amiga, un vecino o algo, y de todo lo que dice que está enfermo el vecino, también ellos están enfermos, ¿sabía? No sé qué término es ese, o cómo se llama. ¿Cómo se llama eso, Michelle? Búscamelo ahí. No, ahorita a ver si no es el que traigo en mente. Hay personas que siempre andan pensando en la enfermedad, que de tal manera que si el vecino le dice, ¿sabes qué? Me empezó un dolor aquí del lado del corazón, y la persona siente lo mismo, ¿sabía? Y dice, yo también siento ese dolor. O sea, de todo lo que viene el vecino a hablarle de que está enfermo, también la persona dice que está enferma. Hay personas así. Tanto se impregnó el pensamiento en su corazón y en su mente. Hipocondríacas. Eso es lo que traía en la mente. Una persona hipocondríaca es que se enferma de todo lo que los demás le dicen. Si de repente alguien dice, es que me salió quistes, me empezó a doler aquí el abdomen y me salieron quistes, la persona esa también, que al rato va a empezar a sentir dolores en su abdomen. Lo mismo que las personas sienten de lo que están enfermos y le cuentan a la persona, ella siente lo mismo y se enferma de lo mismo. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, son mentalidades, son estructuras mentales que se van generando. ¿Ok? Saludamos al pastor Federico Lara, que nos ve desde allá de Portland, Oregon. Le mandamos un abrazote a toda la familia allá de Portland. También a Dianita Gastelum, que nos ve acá de Hilotlán. Ok. Entonces estamos viendo un poquito de historia. Yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero la idea es que entendamos la historia. Desde cuando el Espíritu Santo se comenzó a manifestar, y de que su manifestación nunca cesó, a pesar de que disminuyó en pequeños grupos. Y no es que haya cesado la manifestación del poder de Dios, sino que fue
limitándose por parte de las personas que hablaban, explicaban o enseñaban la palabra de Dios. Si no se habla de los dones, no va a haber manifestación del Espíritu Santo. Definitivamente. Yo me he dado cuenta cuando ministramos a un enfermo, que si no le hablamos de Cristo, no nada más como el Salvador, sino Cristo que llevó sus enfermedades, si no le hablamos, igual no va a haber una manifestación. Aunado que obviamente sí necesitamos como haber recibido el poder de Dios, con el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Ok? Marcos 4:24. Mirad lo que oís, porque con la medida que tú mides os serás medido y aún se te va a añadir lo que tú oyes. Esto sucedió en el siglo IV. ¿Qué se iba a añadir? Pues el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo. Si seguían hablando de los dones, si seguían hablando de la manifestación del Espíritu Santo, obviamente que los dones iban a continuar. Pero como se limitó el hablar la palabra de Dios respecto a los dones, todo lo que hablaba acerca de la manifestación del Espíritu, por obviedad a ellos se le añadió lo que iban oyendo. Y más aún que se criticaban y se juzgaban los dones y se decían que ya no eran de Dios sino eran satánicos. Pues eso empezaron a oír las personas y cada vez tuvieron más miedo para expresar y manifestar esos dones del Espíritu de Dios. Por obviedad, pues el Espíritu Santo no se iba a manifestar. Menguaron, disminuyeron, pero no cesaron en su totalidad. Entonces ahorita estábamos más o menos en el siglo XVIII. Y por ahí nos quedamos y vimos varios grupos, entre unos grupos franceses, donde se manifestó inclusive hasta en bebés, digo, no bebés tan pequeños, pues, niños que hablaban en lenguas y profetizaban. Eso se vio mucho en en un grupo que se llamaban los hugonotes, allí en Francia. Se vio mucho en otros grupos de las montañas de Francia, donde ellos continuaron con esa manifestación del Espíritu Santo. Entonces no cesó, sino que ahora niños estaban hablando en lenguas y profetizaron. Y bueno, la religión oficial del Estado, en ese entonces, trató como un movimiento de que si estuvieran esos niños endemoniados, fíjese, cuando era el Espíritu Santo. Pero bueno, debemos entender que si hay ciertos movimientos o hay ciertas manifestaciones del mundo de las tinieblas. Usted sabe ese movimiento, ¿no? De que los brujos, que te pasan unas ramas y los huevos por encima, usted se lo sabe, ¿no? Usted se lo sabe. Pero aquí en Jalisco, según yo, no hay mucho de eso, ¿verdad? Ah, bueno, sí, acá creo para el lado. ¿A dónde? ¿Ahí donde fue usted o qué? San Martín. San Martín ¿pero de qué municipios? ¿Ah, sí? Aquí están cerquitas. San Martín, pero es Tlaquepaque, ¿verdad? San Martín, Tlaquepaque. Sí, íbamos continuamente a hacer campañas allá de sanidad. Sí, creo que sí, por ahí está, es como el de allá. Es como los de Querétaro, ¿no? ¿Cómo se llaman los de Querétaro? Y los de Veracruz también hay otro grupo, ¿no? Sí, pero se llama ¿cómo el lugar? No me acuerdo de Veracruz, ¿cómo se llama ahí? Catemaco. Pues no sé dónde estarán los pesados, pero los pesados son los que estamos en Cristo. Los pesados son los que estamos en Cristo. Ok, entonces vamos a ver parte de la historia, es lo que le digo. Siempre hubo manifestación del Espíritu. Siempre hubo esa manifestación. Lo que pasa es que como se dejó de hablar y muchos dijeron, no, eso ya es del diablo. Entonces como decían que era el diablo, el hablar en lenguas y la sanidad, pues ¿qué cree que iba a hacer la gente? Pues mejor ni me meto en ese movimiento, porque es un movimiento raro. Bueno, raro para la mente humana, pero nunca fue raro para Dios. Edward Irving, vamos ahora a ver este hombre, Edward Irving, 1792-1834, siglo XIX. Este hombre nació en Escocia de padres presbiterianos. Su padre y su madre eran de ascendencia de los hugonotes de los que hablamos ahorita. Es considerado el principal precursor del pentecostalismo del siglo XIX y fue un elocuente y popular pastor presbiteriano escocés de Londres.
Era un hombre carismático. En 1822, siendo pastor en una congregación en Londres, 50 miembros, de 50 miembros a la congregación, en 3 meses creció a 1500 miembros. La razón principal, según unos biógrafos, dijeron que sin duda se debió al empoderamiento especial del Espíritu Santo, es decir, hubo manifestaciones del poder del Espíritu Santo. En este caso, todos los irvinitas, es decir, los que venían de Irving, experimentaron repetidamente dones carismáticos que conmovieron poderosamente a Londres y a toda Inglaterra, además de Escocia. Varios líderes sociales y políticos de esa nación se convirtieron en seguidores de Irving, es decir, por la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Entre ellos se encontraron un hombre que era un estadista, Sir James Mackintosh, otro hombre que era un artista, David Wicke, F.D. Maurice, un teólogo, Samuel Taylor, y otros nombres de renombre reconocidos en ingleses de esa época, o sea, personas reconocidas de la política, del arte, se convirtieron gracias a esa manifestación que se veía en este hombre llamado Irving. Para 1830, Irving estaba enseñando que la evidencia inicial de un creyente que recibe el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas, o sea, fue el primer hombre. En 1830 fue el primer hombre, después de tanto tiempo, que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, que es igual a ser revestido de poder o ser lleno del Espíritu Santo, siempre la evidencia fue en el hablar en lenguas. Lenguas extrañas, lenguas que no se pueden entender. Siempre fue la manifestación, según llamado Irving. Fue el primer hombre, bueno, que volvió a retomar, vaya, esas raíces que venían desde la iglesia primitiva. Y usted lo va a encontrar en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a visitar la casa de Cornelio, usted va a encontrar que los que estaban reunidos en esa casa, después de que Pedro en su discurso hablara de Cristo, dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. O sea, es como una manifestación normal, vaya. En Hechos capítulo 2 lo mismo, hablaron en lenguas. Creo que en Hechos 19 también hablaron en lenguas. Entonces, siempre la manifestación no son lenguas, vaya. Hay varios tipos o clases de lenguas, como ya les había contado. La de Hechos 2 es que alguien escuche en su propio idioma cuando alguien habla en lenguas. Hechos capítulo, primera carta a los Corintios 14, habla de un tipo de lengua, 14:4, habla de un tipo de lengua donde, vamos a poner primera carta a los Corintios 14, versículo 4, por favor. Usted habla en lenguas y ¿qué cree que pasa? Así mismo se edifica. No nada más es edificar, sino se fortalece. Por decirlo así, cuando usted está desanimado, cuando usted está pasando por una circunstancia adversa, difícil, ahí es cuando usted comienza a hablar en lenguas y en lugar de deprimirse y entrar en otra etapa de depresión, vaya, al contrario, cuando usted habla en lenguas dice que se edifica, se fortalece, cobra fuerzas. Es como cuando una pila está descargada y nuevamente la vuelve a cargar en la electricidad y nuevamente vuelve a tener potencia. Eso es lo que sucede en ese tipo de lenguas. Y bueno, hay otro tipo de lenguas donde se interpreta en la asamblea y otro para cuando usted no sabe cómo orar, según Romanos 8, pues el Espíritu intercede con usted con gemidos indecibles para decirle más o menos cómo usted puede orar. ¿Ok? Entonces hay 4 géneros o clases de lenguas. Pero este hombre Irving fue el primero que empezó a decir, pues, y retomarlo a la iglesia primitiva, que cuando alguien era bautizado con el Espíritu Santo, la evidencia era que hablaba en lenguas. No, bueno, bautismo con Espíritu Santo no es lo mismo que bautismo en Cristo. Según primera carta a los Corintios capítulo 12, creo que es el versículo 11 o el 13, si mal no recuerdo, nos habla precisamente de que el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. Bautismo significa que nos sumerge al cuerpo de Cristo. Ahora nos inserta al cuerpo de Cristo. Eso significa literalmente. Entonces no es lo mismo que usted sea bautizado en Cristo que sea bautizado con el Espíritu Santo. Es una evidencia muy diferente, ¿ok? El primero, bautismo en Cristo, usted lo lleva a tener la salvación, a unirse a Cristo y a ser salvo, a tener la vida eterna. Y el otro,
porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, todos nos dio a ver de un mismo espíritu. Bueno, vamos a seguir leyendo. En su iglesia ocurrió el 30 de abril de 1831 y como cabría esperar, muchos otros dones espirituales siguieron. Hacia julio de 1831 las lenguas, interpretación y profecía eran frecuentes en las reuniones de Irving. Los miembros más conservadores de la congregación objetaron los cultos ruidosos y desordenados. Que no ve que a partir de la Reforma, a partir de Martín Lutero, Calvino y todos los demás que vinieron, Zwinglio, todos ellos obviamente que empezaron a enseñar la palabra. Empezaron a enseñar teológicamente, por ejemplo, acerca de la salvación, la vida eterna, la justificación, acerca de la gracia, la justicia de Dios, acerca de la obra terminada de Cristo, acerca de la santificación por medio de santificación imputada por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, empezaron a enseñar, obviamente, la teología acerca de esos temas, acerca de la salvación, y se descuidó el tema de los dones del Espíritu. De tal manera que como ya venían disminuyendo los dones, cualquier persona que escuchaba otro hablar en lenguas, pues se les sonaba bien raro, pues decían, o sea, en sí se volvieron las reuniones, esas reuniones teológicas de mucha palabra, mucho conocimiento, se volvieron tan frías que solamente ellos enseñaban la palabra, pero no se movía ni una mosca, o sea, nada. Y si alguien hablaba en lenguas, imagínense, pues lo trataban de loco, lo trataban de endemoniado. ¿Por qué? Porque todo se enfocó nada más a un entendimiento de la palabra, más no a una manifestación del Espíritu. No necesariamente todo el tiempo tenemos que sentir, pues. Pero sí dijo Juan 7:38 el Señor, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Mire, vamos, Juan 7:38. Las reuniones de nosotros no deben de ser nada más, por ejemplo, ahorita estamos en la alabanza, ¿no? Pues muchos sentíamos esos ríos de agua viva del Espíritu de Dios. Juan 7:38. Mire, dijo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y eso lo dijo por el Espíritu Santo. 7:38, 39. Y esto lo dijo por el Espíritu Santo que han de recibir los que creyesen en Él. Por eso muchas personas que reciben a Cristo vienen a ser, y el Espíritu Santo los está redarguyendo, y viene y les habita el Espíritu Santo, ellos comienzan a experimentar esos ríos de agua viva. Muchas personas les salen lágrimas en los ojos, muchas personas sienten ese escalofrío en su cuerpo de la manifestación del Espíritu Santo. Esos son los ríos de agua viva que corren del interior nuestro. O sea, el Espíritu Santo o la palabra o Cristo en nosotros no es todo seco, no es todo llevármelo a un conocimiento mental, sino una experiencia vívida del Espíritu de Dios, que podamos nosotros palpar que Él habita en nosotros. ¿Sí sabía eso o no? Entonces eso se dejó de hacer, y todo era pura enseñanza sin manifestación del Espíritu. Entonces los feligreses de Irving generalmente recibían esas manifestaciones carismáticas. El único problema de este hombre llamado Irving, que se podría decir que es el iniciador del pentecostalismo. El pentecostalismo, estamos hablando del día de Pentecostés, pues, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos por primera vez y fueron bautizados con el Espíritu Santo. El único problema de este hombre que llevó más allá o se desvió acerca de los dones del Espíritu, porque él dijo, por ejemplo, que las palabras proféticas que se daban por el Espíritu de Dios en el tiempo de él, las equivaló igual a lo que había sido revelado al apóstol Pablo. En otras palabras, si el Espíritu Santo hablaba algo, él decía, eso es igual a lo que está escrito, y que le fue revelado a Pablo. Él decía que era lo mismo. Ese fue uno de los grandes errores de Irving, a pesar de que había mucha manifestación. Por eso ahorita no podemos sustituir, fíjese, una palabra profética que salga por la boca de alguien, porque la palabra profética tiene tres objetivos, según primera carta a los Corintios 14. Uno es exhortar,
edificar y consolar. Tiene 3 objetivos la profecía. Pero si alguien habla algo acerca del presente o del futuro, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, que básicamente se confunde con profecía, porque la palabra de sabiduría es decir, si usted va a ir a algún lugar y algún hermano se levanta y le dice, ¿sabes qué? No vayas a ese lugar, creo que siento de parte del Señor que no debes de ir. Pero si la persona va y le sucede un accidente, por lo menos ya fue avisado. ¿Estamos de acuerdo que ya fue avisado? Ya alguien le avisó, y eso se llama palabra de sabiduría. Y a veces se confunde con profecía, con el don espiritual llamado profecía. Pero lo que pasó con Irving es que la profecía, alguna palabra que ahorita se daba, él la comparó con la misma palabra que estaba ya escrita. Y ese fue un gran error de Irving. ¿Ok? No podemos decir que eso va a sustituir a la escritura, porque al contrario, la palabra profética, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento deben de confirmar la escritura. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si usted recibe una palabra profética profética, la profecía se utiliza como un vehículo también, pues. La profecía por la cual fluye la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría, si a alguien le dice algo, por ejemplo, mira, dice el Señor, Filigonio, que ya no te congregues aquí porque lo que sea el pastor Sergio no es una verdad. Y luego usted se pregunta, esa palabra profética, conocimiento y sabiduría, ¿sabe qué representa? Porque esa sí es profética. ¿Sabe qué representa? Irnos a evaluar 1 Juan capítulo 4. Donde 1 Juan capítulo 4 dice que usted pruebe los espíritus. A ver si el profeta que está hablando es correcto lo que le está hablando. O al contrario, está influenciado por alguien más para sacarlo del evangelio. Para sacarlo de la verdad, o por lo menos nos enseñamos un poquito más la verdad. ¿Estamos de acuerdo? No lo sabemos todo, estamos de acuerdo. No creemos que lo sabemos todo, no hace falta mucho. Pero por lo menos nos apegamos más a la escritura. ¿Ok? Un poquito más a la escritura que... Y no es por criticar ni por juzgar, pero hay congregaciones donde no se apegan a la escritura, se pegan más a la profecía. Para ellos es más importante la profecía que la escritura. Si a algo se le va a profetizar a usted, pero está en contra de lo que está escrito, pues, o sea, ahí tiene que evaluarlo. Por eso dice que tenemos que evaluar el espíritu de los profetas. 1 Juan capítulo 4. Ahí había un proto-gnosticismo, o sea, antes del inicio de un gnosticismo, donde se creía de parte de hermanos en Cristo, que fueron influenciados, que Cristo no había venido en carne y que no había pagado el precio en la cruz, que no había derramado su sangre, que solamente vino un Cristo como una idea, un concepto, una emanación de Dios, pero que nunca vino y fue una cruz. Eso se estaba enseñando en la iglesia primitiva. Por eso Juan dice que probemos los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido. Ahí es el asunto. Por ejemplo, si viene un profeta y nos dice, señores, hermanos en Cristo, el Señor me dice que el Señor los tiene enfermos con un propósito, pero ¿qué creen ellos? Los va a sanar ahora mismo. Y luego dices, pues hay que probar el espíritu de ese profeta, ¿no? Si se apega a la escritura, es válido. Si no se apega a la escritura, no es válido. Y ahí le importa, hemos estado luchando mucho últimamente con ese concepto que traen muchos hermanos en la actualidad. Ellos dicen, yo vivo a Cristo, el Cristo que me habita, que me fue impartido, yo lo vivo, lo experimento, lo siento y me gozo por ese Cristo que lo tengo interno, ¿no? Pero dicen, ese es más importante, ese Cristo que me habita es más importante que el que está escrito. Pero te pones a pensar, ¿cómo va a ser más importante el espíritu que te habita ahorita que el que habitó en el apóstol Pablo y que Pablo lo dejó plasmado en la escritura? ¿Será más importante el Cristo que te habita o tendrá la misma importancia? Y tenemos que irnos a la escritura para ver cómo obró el espíritu en Pablo, para ver si está obrando correctamente en mí. ¿Sí estamos entendiendo? Porque ahorita, hermanos, se están levantando a decir, el Cristo de la bibliología o de la escritura, ese Cristo ya no le hagas caso, ahora nada más el Cristo que te habita, el Cristo que tú experimentas, el que tú vives todos los días, ese es más importante. ¿Sabía que eso nos puede llevar a meternos en una herejía?
Y al rato decir que el Cristo que me está hablando a mí es el Cristo que le habló a Pablo, cuando nunca le habló a Pablo eso. O sea, no puedo decir ahorita, pues, que el Cristo que me habita a mí me va a decir que Dios, el Padre, es el autor de las enfermedades. Si el Cristo que me habita me está diciendo que el Padre es el autor de las enfermedades, entonces no ha entendido 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos a la primera de 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos ¿qué? ¿Qué tenemos que anunciar? Las virtudes, no las maldades de aquel que nos llamó. Son virtudes, ¿estamos de acuerdo? 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Y Santiago 1, 17. Después. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál es el mensaje? Dice Juan. Dios es luz y no hay ¿qué? Tinieblas. ¿De dónde viene la enfermedad? ¿Viene de la luz o viene de las tinieblas? ¿Por qué entró la enfermedad? Por el pecado de Adán. Entró la enfermedad al mundo. Santiago 1:17. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto. Todo lo bueno que se nos da significa eso, ¿no? Todo regalo perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra, variación. Por eso le digo, la palabra profética debe estar evaluada en estos conceptos. Ahorita se está diciendo, muchos dicen, es que ya el Cristo escritural ya no lo quiero. Ese Cristo que nada más viene en una bibliología, viene en la Biblia ya no, quiero nada más al Cristo que me está habitando. Pero si el Cristo, que esas personas que dicen que el Cristo es más importante, el Cristo que están viviendo o está viviendo en ellos, dicen que ya no se basa usted en la Escritura. Entonces, esos que dicen que el Cristo que está habitando en ellos no creen en los dones del Espíritu. La mayoría de ellos dicen que Dios es soberano y hace lo que quiere, y si inclusive incumpliendo su propia palabra. Que Dios, si decide destruir hoy a alguien, lo va a hacer y llevárselo. Esos que dicen que viven al Cristo que les habita en ellos, si hoy se muere alguien, ellos van a decir, es que fue el propósito de Dios que se lo llevara. ¿Sabía que eso creen ellos? Y ellos dicen que viven un correcto Cristo. Ese es el problema de decir que yo vivo un Cristo, que es más importante el Cristo que vive en mí, que el que está escrito y que vivió en Pablo. Porque el que está escrito y vivió en Pablo, ese le reveló cosas cuando dice Pablo que no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que él trascendió a un lugar llamado el paraíso, donde oyó palabras de difícil expresión para el contexto judío de ese tiempo. Imposible decirles a un judío, oye, dice Romanos 3:24, que por gracia somos salvos. Gratuitamente, por su gracia hemos sido salvos. Imagínense a un judío que estaba acostumbrado a hacer obras por ese tiempo. Pablo era complicado poderles expresar esa palabra, porque era difícil para el contexto en que Pablo vivió en el primer siglo. Ahora imagínense, si el que le habló a Pablo no me está diciendo lo mismo que le dijo a Pablo, entonces tenemos que evaluar si es correcto el Cristo que está habitando en mí, si es correcto lo que me está diciendo. El problema es que se están levantando esos movimientos anti-escritura. Ya no vayas a la Biblia, es más importante el Cristo que te habita. Y estamos ahí poniendo mensajes por internet para poder quitar esas estructuras mentales, porque esas estructuras mentales nos van a llevar a una herejía después, a un concepto herético. Se da cuenta lo importante de la escritura, de analizarlo, y que todo le quede a usted basado en la palabra. Que todo esté basado en lo que alguien le diga, lo que usted escuche, que esté basado en lo que está escrito. Porque si no está escrito, pues imagínese. De ahí vienen las diferentes, no es que yo creo esto, yo creo lo otro, pero ¿dónde dice en la Biblia? ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Qué le reveló Cristo a Pablo? Y estamos poniendo un mensaje por internet para esos hermanos. Pero bueno, la idea es corregir. Son nuestros hermanos en Cristo, les amamos y por eso tenemos que corregirlos. Entonces los feligreses de Irving generalmente recibían manifestaciones carismáticas, pero este hombre trágicamente fue más allá.
en detrimento propio de su congregación, comenzó a enseñar que las profecías dadas bajo la inspiración del Espíritu Santo debían recibirse como equivalente a lo que ya estaba escrito. Irving empezó en 1830 con esta situación. ¿Y qué cree? Ahorita, después de 1830, ahorita se está diciendo lo mismo. Muchas congregaciones toman más importante la palabra profética que sale de algún profeta de una congregación a lo que dice la Escritura. No sé si le han tocado casos a usted, pero han llegado profetas a ciertas congregaciones donde profetizan a una hermanita y le dicen, hermana, imagínese, está poniendo las manos, ¿no? Hermana, dice el Señor que te vas a casar conmigo. Y luego, ese es un caso real, ¿eh? Y luego la hermana estaba casada. Pues, ¿cómo? ¿Sería realmente la palabra profética o quería sacar ventaja ese denominado profeta? Digo, siendo sinceros, pues. O sea, por eso le decía, ¿y será correcto que Dios le diga que se va a casar con una hermana casada? Pues no. Entonces, ¿de dónde salió la profecía? Pues no era profecía. No era. Entonces tengo que evaluarla siempre en la palabra. Siempre en la palabra. Entonces este hombre dijo que era equivalente a las palabras proféticas de su tiempo con lo que estaba escrito. Desafortunadamente, debido a este error, muchos estudiosos de la Biblia argumentan que todo lo que Irving hizo fue una herejía. O sea, todo el movimiento del Espíritu Santo en Irving es una herejía por causa de que él se equivocó en ese concepto. Se equivocó Irving, pero las manifestaciones del Espíritu Santo fueron verdaderas, para que me entiendan, a pesar de que este hombre se equivocó. La desagradable conclusión llegó en abril de 1832. Los propios feligreses de Irving lo relevaron de su pastorado en marzo de 1833. El presbiterio general de la iglesia de Escocia lo destituyó del ministerio que tanto amaba Irving. Al final el presbiterio lo expulsó por sus propios conceptos acerca de Cristo, además del hablar en lenguas. O sea, fue cancelado en la denominación donde pertenecía Irving, a causa de esos errores que él cometió. Pero independientemente de los errores, las manifestaciones fueron reales. Charles Finney, 1792, y creo que con este vamos a terminar ya. Charles Finney, 1792 a 1875. Nuevamente estamos en el siglo XVIII hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Recuerden que ya empezamos del siglo I, recuerdan, siglo II, siglo III, siglo IV. Y nos fuimos a través de la historia para ver que el Espíritu Santo siempre se estuvo manifestando, sea en muchos grupos o sea en pequeños grupos, pero siempre hubo una manifestación. No podemos creer hoy, como dice el sistema cesacionista, nuestros hermanos, que los dones ya no deben de estar operativos y que si hay algún don ahorita, que la sanidad, milagros, muchos de ellos creen que son de Satanás, el diablo. Pero desafortunadamente yo conozco a varios de ellos que se han muerto de enfermedades incurables porque no creen en los dones. Es decir, no podemos llegar ahorita, por ejemplo, una persona que nunca creyó en los dones del Espíritu, sanidad, mira, nunca creyó, pero de repente se encontró con una situación de una enfermedad agresiva que le dan 3 meses de vida. Pero nunca creyó, de cuenta, nunca creyó, fue cesacionista, criticó los dones, habló en contra del Espíritu Santo, habló en contra de los que ministramos sanidad, habló en contra de la profecía, las lenguas, todo eso. Y de repente, porque crea lo que a muchos se les presentan circunstancias que los hace reflexionar. Ya en una enfermedad agresiva, 3 meses de vida, ¿qué cree que hace esa persona? ¿Usted cree que va a decir, no creo en los dones? No, empiezan a creer. Dice, Señor, pues sáname. ¿Sí me explico? Porque, ¿verdad que nadie nos queremos morir de una enfermedad incurable? Tío, nos queremos ir de larga vida, porque algún día nos tenemos que ir, pues. Algún día de larga vida, ya ancianos, ya vio a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ya disfrutó a toda la familia, 100, 110, 120 años, pues ahora sí ya. Llenos de días y de vida, así como murió Moisés, 120 años. ¿Cómo es posible
que lo que escribió Moisés en el Salmo 90, por ahí, algo así. Dice Moisés que en el pueblo de Israel la mayoría estaba viviendo nada más 70 años y entre los más robustos 80, algo así. Y ahorita hicieron una doctrina de eso y dijeron que nada más tenemos que vivir 80 años, porque Moisés lo dijo. Pero el que lo dijo vivió 120 años, qué gacho, ¿no? Qué gacho que él decía que nada más deberíamos de vivir 80 y él vivió 120, ¿no? Está gacho Moisés. Pero eso no es una doctrina. Estaban llegando hasta los 80 por causa del pecado, la rebelión y todos los malos israelitas estaban muriendo a corta edad, pues. Entonces, mire, Charles Finney, 1792-1875, siglo XVIII. Poco después de su conversión en 1821, Finney esperaba en el Señor, pidiendo ayuda espiritual cuando fue poderosamente inspirado por él. En su autobiografía, Finney se refiere a esta experiencia como el bautismo con el Espíritu Santo y describe la ocasión de la forma siguiente. Mire lo que él sintió. Dice: lloré a gritos de alegría y amor, y literalmente prorrumpí en un grito indescriptible de mi alma. Esa fue la expresión de que él dijo: yo sentí el Espíritu Santo de esa manera. ¿Se da cuenta que él gritó cuando recibió el bautismo con el Espíritu Santo? Gritó. Y eso, sabe que el gritar, el hablar en lenguas y tener una expresión de alegría cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, ¿sabe que eso, cuando uno habla en lenguas, pues, sabía que eso es duramente criticado por aquellos que vienen de la doctrina de la Reforma? O sea, ellos dicen, aquí es pura palabra, nada espíritu. Pero por otro lado, los pentecostales están al revés, porque ellos dicen, es puro espíritu, porque la palabra mata. ¿Se ha escuchado eso, que la palabra mata? O la letra mata, ¿lo ha escuchado? Pues viene en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, cuando habla de que la letra mata, no significa que usted no entienda acerca de la Escritura, más acerca de Cristo, o que tenga más conocimiento. Eso no significa. La letra mata significa que, y estaba basado en que la ley de Moisés ya no le era de utilidad a usted, pues, eso significa. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, porque está hablando de aquella ley que se escribió en tablas de piedra, y que esa no vivificaba, lo que le daba vida era que Cristo, ¿okay? De eso está hablando literalmente, de la vida del Espíritu, comparándolo con la ley de Moisés. Entonces este hombre, Finney, dice, él describió la notable intensidad de su experiencia única con las palabras de Pablo en Romanos 8, 26, 27, que dice: pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles, y el Padre que conoce todos los corazones sabe lo que dice el Espíritu, porque el Espíritu intercede por nosotros. La experiencia de Finney fue tan intensa que, según él, se sintió obligado a pedirle al Señor inclusive que cesara esa manifestación. Pero la experiencia de esa unción fue el impulso para sus poderosos y exitosos avivamientos. En 1832 comenzó un avivamiento casi continuo en la ciudad de Nueva York, lo que llevó a sus seguidores a construir un lugar que se llamó el Tabernáculo de Broadway en 1834. Entonces, a Finney literalmente se le considera como el padre del movimiento pentecostal, de toda la manifestación que vino a través de William Seymour en la calle de Azusa en 1905-1906. Entonces, si se fijan, vamos a través de la historia. Hubo otros moveres del espíritu diversos en diversos países, algo que se llamó las lluvias tardías. Continuaron a lo largo de todo el siglo pasado, en el siglo XVIII, casi siempre a través de varios avivamientos, frecuentemente acompañados de manifestaciones inusuales del poder espiritual. En 1855 hubo un avivamiento ruso donde hablaron en lenguas, que se esparció a los presbiterianos en Armenia. Hubo rumores de sanidades y liberaciones en el ministerio de los Blumhardt en el suroeste de Alemania en la segunda mitad del siglo pasado. El avivamiento en Cornwall, en Inglaterra, en 1851, se esparció
a Norteamérica y también a Gales, a Irlanda, había sanidades y manifestaciones del Espíritu donde fueron muy comunes. No obstante, fue en los Estados Unidos que se dio el mayor movimiento pentecostal, que comenzó por ahí en Azusa. Pero créalo que siempre hubo manifestaciones, Habían pequeños grupos aislados. En 1896 hubo un avivamiento en los montes Apalaches occidentales. Se extendió desde Nueva York hasta Alabama, en el que las lenguas fueron características. Se le conoció como el avivamiento de Camp Creek. Este grupo, que se llama la Unión Cristiana, conducida por A.J. Tomlinson, produciría la iglesia pentecostal más antigua e influyente, que es, ¿ha escuchado usted que le llama de una denominación que se llama la Iglesia de Dios? ¿Se ha escuchado acerca de así como las Asambleas de Dios? ¿Ha escuchado uno que se llaman Iglesias de Dios? ¿Sí las han escuchado? ¿Sí o no? ¿No? ¿No conocen ninguna Iglesia de Dios? Hay muchísimas, en todos lados. En toda la República Mexicana. Yo conocí una allá en Los Mochis, aquí no sé dónde allá. Pero hay muchas iglesias de Dios que surgieron a través de estos movimientos. Como le digo, surgió en Cleveland, surgió la Iglesia de Dios. Hay un hombre llamado Reuben Torrey, en su libro Bautismo con el Espíritu Santo, propagó la idea de una experiencia de capacitación para el servicio, según la cual el bautismo con el Espíritu Santo no es con el propósito de limpiar pecados, sino con el de capacitar a los santos para el servicio, para la obra del ministerio. Y bueno, ya continuaremos el próximo jueves con un hombre llamado John Alexander Dowie, que nació en 1847 y murió en 1907. Y fue casi final de sus días, fue cuando comenzó el movimiento en Topeka, Kansas, por un hombre llamado Charles Parham, donde ellos andaban buscando a través de las escrituras en la Biblia la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo. Charles Parham prácticamente inició, y de ahí creo que aprendió William Seymour, lo llevó a la calle Azusa, y bueno, el movimiento de el hablar en lenguas, profecías, sanidad y milagros. Dice que había milagros extraordinarios en Azusa, y creo que todavía queda el recuerdo de varios que estaban en las muletas de las personas que dejaron, la silla de ruedas que dejaron ahí. Creo que todas están como recuerdo nada más de todo ese mover, que creo que duró nada más 3 años. Es lamentable cuando un mover del Espíritu dura nada más 3 años, ¿no cree? ¿Cuál sería la idea? Pues duró 3 años porque, bueno, muchos de los que salieron de ahí se fueron a otras ciudades, países, y se siguió viendo la manifestación. Chile fue uno de los países más impactados por el pentecostalismo, de tal manera que si usted va a una iglesia chilena, es raro que no haya pentecostales, La mayoría hablan en lenguas. Fue Chile uno de los países más impactados, creo que fue las Asambleas de Dios. Ciertos norteamericanos llevaban el evangelio para allá, y bueno, hay mucha manifestación del hablar en lengua. Entonces, la finalidad de este curso no es necesariamente que usted reciba el poder de Dios con la señal del hablar en lenguas, y obviamente que de ahí empieza el fluir de todos los dones del Espíritu en alguno de ustedes, sino que la idea esencial, recibir el poder de Dios, pero cómo obra el Espíritu Santo ese poder, cómo Cristo administra ese poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Eso es lo importante entender, porque yo conozco mucho pentecostal, iglesias pentecostales, hablan mucho en lenguas, pero no se ven nada de sanidad. Digo, donde yo nací es una iglesia de santidad pentecostal, que obviamente, no sé si es del movimiento wesleyano que surgió esa. Así se llama, vienen de Estados Unidos, se llama santidad pentecostal. Y a partir de 1906 empezaron a surgir varios grupos. Ahí también surgió lo que vienen siendo los unicitarios. ¿No has escuchado los unicitarios? Que son solo Jesús, ¿sí los has escuchado? También surgieron en todo ese movimiento de 1900, principio de 1900, aunque ellos creen en los dones del Espíritu Santo, pero en sí no tanto en el Espíritu Santo como una persona de la deidad. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Hay mucho que ver de historia, hay mucho que ver acerca de ese mover del Espíritu de Dios.
Démosle gracias al Señor porque todo esto es pura instrucción, pura enseñanza que nos da Él. La finalidad esencial es que podamos impactar los medios, no nada más con palabras, sino con poder. Podamos impactar la sociedad, no nada más con palabras, sino con demostración del Espíritu. Podamos impactar a nuestra comunidad, no nada más con palabras persuasivas, sino con la manifestación de la sanidad y los milagros dadas por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, en Cristo Jesús te adoramos, te honramos, te exaltamos y reconocemos que eres tú en nosotros, precioso Cristo, obrando ese poder de los dones del Espíritu, Señor. Entendemos que somos tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Tú eres la cabeza, tú eres quien nos dirige, nos coordina, nos guía, nos enseña y nos lleva a esa expresión plena tuya, Señor, aquí. Como tu cuerpo sabemos que tienes cuidado de nosotros y que nos amas así mismo, Padre, como amaste a tu Hijo. Y que nos amas y que por amor a nosotros entregaste a tu Hijo para que llevara todo pecado, pero también para que llevara nuestras enfermedades. Señor, estamos oyendo acerca de esta manifestación porque creemos que es un recurso dado para la iglesia, para tus hijos, pero también es un recurso con el cual vamos a predicar el Evangelio con poder. Es un recurso dado por tu gracia maravillosa, que no dependía de nosotros, sino depende de ti, precioso Cristo. Por eso nos estamos instruyendo, nos estamos capacitando, Señor, para que esa manifestación sea continua y tus hijos que estamos aquí reunidos y aquellos que se están capacitando a través de los medios de comunicación, Señor, de internet, de Face, ellos también puedan experimentar ese obrar en la tierra, porque es una realidad ya para nosotros consumada, porque tú decidiste en Pentecostés darnos el Espíritu, no nada más para que habitase en nosotros, sino para que nos revistiera de poder, esas vestiduras de poder, para que esta humanidad pueda verte a ti, Señor. Dígale, Señor, usted puede decirle, Señor, usa mis manos, Señor, dígale, usa mis pies, usa mi boca, Señor, para que te expreses a través de mí y esta humanidad pueda conocerte a ti, pueda verte a ti, pueda verte a ti en mí, y que cuando yo ponga manos sobre los enfermos seas tú obrando a través de mí. Gracias, Cristo, por usar mi vida. He aquí, estoy dispuesto, Señor, a que tú la uses como un instrumento útil para tu gloria. Te adoramos y te exaltamos, precioso Rey. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, Cristo. A todo aquel que está por internet, si usted está enfermo, comience a escuchar, comience a practicar. Aquel que tenía las manos disparejas se puede verificar y va a ver que se le acomodaron, pero también enfermedades salieron, órganos fueron hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Aprovecha esta provisión, amigo cesacionista, aprovechala, disfrútala, porque es Dios mismo que te ama con amor eterno, que proveyó también larga vida sobre la tierra para ti, tu familia. Te bendecimos en Cristo Jesús y te recuerdo, comparte si fue edificación para ti esta enseñanza, y créelo, el Señor te va a usar de una manera poderosa.
en Cristo Jesús. Aquel que no tiene Jesús en su corazón, le puede decir en una oración simple: Señor, hoy reconozco que eres mi Salvador, mi Dios, mi Señor y mi vida. Gracias por morir en esa cruz. Gracias, Cristo maravilloso. Te recibo en mi corazón y te recibo en mi vida. Amén.